Eh, Démosle gracias al Espíritu Santo que nos permite continuar como comunidad de líderes de San José, reunidos alrededor de prepararnos para la lectura del texto de los Hechos de los Apóstoles. Reunámonos entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces ayer estábamos hablando como de las historias o de dónde es que nacen esas historias de los primeros resucitados, de los que han vuelto a la vida. Y entonces estamos trazando un poco como la línea hacia algunas de las tradiciones egipcias. Terminábamos ayer hablando precisamente de el tema de la recuperación que hace Osiris de su hermano y esposo de la diosa Isis, que había sido asesinado por su hermano Set. Recordemos que Set había asesinado a Osiris y este cadáver despedazado de Osiris es recompuesto por Isis. Isis, con la ayuda del dios Anubis, lo trae de nuevo a la vida. Entonces, es un poco para que comprendamos que en esta media luna fértil había ya como una herencia en algunos de las religiones existentes de este tema del resucitado, de la posibilidad del resucitado. En el caso de los misterios sirios, ellos tenían por objeto fundamentalmente la conmemoración de la muerte. El rito sirio estaba muy alrededor del tema de la muerte, pero la muerte entendida como paso a la vida, que también es muy proveniente, como sabemos, de Egipto, pero que los sirios también lo fortalecen muchísimo, como este paso, este peregrinar, por así decirlo, entre la muerte y el retorno a la vida. Y especialmente en el caso de los sirios, se recuerda el retorno a la vida de Adonis, esposo de la diosa de la naturaleza, Atargatis. En el caso de los frigios, ellos estaban organizados por medio de Atis y de Cibeles, que también van a ser dioses que tienen este dominio sobre la vida y la muerte. Las religiones, digamos, siempre han tenido como una fascinación por el mundo de la muerte. En general, todos tenemos esa pregunta de qué pasa después de la muerte. Si estamos absolutamente destinados a ella, ¿qué ocurre después de ella? Si es que algo ocurre, porque también las hay, las que dicen que no hay más que esta vida y solamente esta vida. Pero en general podemos decir que todas estas tradiciones de las que estamos hablando tenían este concepto de preocuparse, preguntarse, traer a sus mentes claramente el tema del amor. Las religiones tuvieron esta fascinación que también se va a encontrar en el mundo helenístico. Eh, pues asociada a ritos de muy diferentes clases, ritos alrededor de lo fúnebre, de lo funerario. Perdón un segundito. Bueno, entonces estos ritos funerarios se van a empezar a configurar de diferentes formas, ¿cierto? Van a generar una especie como de experiencias que van a conectar a estas comunidades con el mundo de los muertos, de tal manera que se empiezan a conectar con unos puentes desde la vida y desde los vivos con los muertos. Aquí, desde luego, para nosotros está también todos los ritos fúnebres que van a ser muy importantes dentro de la historia religiosa en general. Las religiones en general tienen diferentes ritos, diferentes experiencias asociadas hacia el paso de la vida a la muerte y de la muerte a un estadio nuevo que se entiende como tal en muchas de las religiones. Y esta es una preparación que va a gestar una capacidad de comprender, ¿no? Desde lo religioso, una especie de providencia, como que hay algo distinto, algo superior, algo que te da la vida, pero que también, entre comillas, te la quita y que genera desde cualquiera de las religiones un rito y una predicación propia
como un, bueno, lo que va a ocurrir, qué nos dice esta religión, qué nos dice esta prédica alrededor de esta diosa o de este dios. Y lo mismo ocurre con la religión cristiana naciente que vamos a ver en los Hechos de los Apóstoles, que tuvo fundamentalmente su campo de acción alrededor de las creencias helenísticas o griegas, con la coincidencia de ofrecer al alma griega también este querigma, que es la palabra propia desde el griego para lo que se va a narrar en los Hechos de los Apóstoles. La pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que es el querigma, es un Dios salvador, es un Dios que ofrece a su propio Hijo como sacramento expiatorio, y a partir de este Hijo ocurre la salvación de toda la humanidad, salva a todos los hombres, de tal manera que encontramos esta proveniencia clara. ¿Qué ocurre en el judaísmo? Eh, ya sabemos que sobre todo el idioma escrito, el idioma hablado, del griego como tal, va a tener una presencia muy fuerte en Palestina con relación al tema del judaísmo. Pues desde luego que ocurre una helenización del judaísmo. Hablábamos que incluso en algunas de las casas judías se han encontrado pequeñas estatuillas de dioses helenísticos, dioses de ese politeísmo griego. Pero esto generó dentro del judaísmo también como una especie de reactivación. Se empezó a percibir el peligro de que esta religión empezara a desaparecer por causa de este politeísmo griego, y esto genera como una especie de derecha dentro del judaísmo, una especie de reacción conservadora que invita a varias cosas, como que no se generen matrimonios con personas de otras religiones, como que no se tengan desde luego cultos a otros dioses, y esto genera esta reactivación del judaísmo que, por temor a desmembrarse, por temor a fraccionarse, por temor a que empiezan a aparecer diversas sectas y grupos con formas nuevas, entre comillas, de judaísmo permeadas por este politeísmo griego, pues va a generar un cuadro de fondo que le permite fortalecerse, y que también en cierta forma va a ser semilla para que el cristianismo en sí mismo también se permee de esto, ¿no? De cuidarse, de ser diferenciado, de tener esta capacidad de vivir, pero como algo diferente, algo distinto, algo que trae un mensaje renovado, algo nuevo. Desde luego que dentro del judaísmo hay como unos garantes, unas personas que se encargan de conservar esta, como esta tradición, ¿no? Y vamos a resaltar fundamentalmente a los fariseos, a los saduceos, y también desde luego vamos a encontrar en este grupo los esenios, los celotes y los herodianos. Cada una de estas, por así decirlo, facciones, cada una de estos liderazgos que pretenden conservar el judaísmo de una manera distinta, van a ser claves como gestores de esta génesis del cristianismo. De cada uno de ellos se aprenderán cosas distintas, buenas y malas, desde luego, porque no todo lo que se aprende es bueno. Hablemos primero de los fariseos. Los fariseos, la expresión propia de la palabra fariseo significa separado, significa aislado, significa que se retira de, que es diferente de. Son los rasgos característicos del fariseísmo, según el cual las prácticas judías se habían eh, como ablandado, se habían suavizado, se estaban alejando de lo que es el judaísmo propiamente dicho, y por eso los fariseos toman su nombre de apartados, separados. ¿Por qué? Porque ellos quieren observar al pie de la letra las prescripciones legales, lo que la ley decía, todo lo que Moisés les había enseñado, sobre todo en materia de pureza legal, lavado de pies, lavado de manos. Esta pureza ritual les hacía alejarse de todo aquello que comprometiera su pureza legal, y por lo tanto se separaron
no solamente de, digamos, de las formas tradicionales que se venían dando dentro del judaísmo, sino que además van a querer separarse totalmente de lo que ellos denominan los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que no son de padres judíos, los que generan esa posibilidad de mezcla de la religión con otras religiones, pero además, como lo habíamos dicho, también veían en los gentiles una herencia que era una herencia persa, una herencia babilónica de temor hacia la mezcla de sangres, por decirlo. Habíamos hablado de cómo las mujeres babilonias se pintaban, se vestían de muchos colores, de una manera bastante sensual, muy sexy, y esto le genera un temor muy grande a los patriarcas judíos de que estos jóvenes judíos se mezclen con estas mujeres gentiles y por lo tanto los fariseos hablan de separarse, de aislarse, de mantener unos ritos supremamente estrictos. Y algunos de los judíos, entre comillas, menos observantes de tanta legalidad, pues van a mirar, entre comillas, con buenos ojos a estas poblaciones fariseas, a estos que son liderados por los fariseos y retoman todas estas tradiciones judías. Eh, pues desde luego que hay títulos que ustedes pueden observar en las tradiciones fariseas, según la cual ellos mismos le dicen a su propio pueblo, a algunos miembros de su pueblo, que son unos malditos, que son unos pecadores, en fin, se empiezan a trabajar algunos términos supremamente fuertes dentro de esta tradición. El fariseo tradicional pues regaña, ¿no? Llama la atención muy fuertemente a sus mismos, digamos, los que están en su propia religión, con la idea de poder, entre comillas, salvarlos, que no se pierdan. Eh, el fariseísmo como tal está muy relacionado con estos israelitas piadosos, ¿no? Eh, es un movimiento que se denomina el movimiento asideo. Son estos israelitas piadosos que se asociaron, eh, que muchos de ellos participaron en la revolución macabea, que lo encontramos esto en el primer libro de los Macabeos, descrito en el capítulo 2. eh, y estos israelitas piadosos que habían participado, algunos de ellos, en la revolución macabea, eh, pues van a ser muy fuertes en cuanto a la lucha contra la helenización. Los seleucidas van a ser como los que abanderen la helenización, los que pretendan que sea la religión griega la que se imponga, y entonces ocurre esta lucha de la revolución macabea en contra de esta imposición. Y los fariseos aparecen por primera vez en la historia, más o menos en tiempo de Juan Hircano, que es lo que está datado por medio de las tablillas o de los escritos que la antropología bíblica ha logrado rescatar. El fariseísmo es sobre todo un movimiento religioso que eh, empieza a trabajar lo que podríamos denominar una primera como teorización, una primera teología del judaísmo, y se preocupan muchísimo por la riqueza de la oración, por la vida espiritual y por la vida moral del pueblo judío. Eh, como les decía, la observancia de la ley es estricta, la ley de Moisés, las tradiciones empiezan a pasar de un plano de lo espiritual y lo deseado a un plano de lo obligatorio, porque para los fariseos es obligatorio que se cumplan estos preceptos y son muy rígidos, muy intransigentes con aquellos que no cumplen los preceptos y son supremamente fuertes. Si bien nacen como una idea de poderse alejar de estas diferentes religiones que están presentes en su entorno, posteriormente se van a empoderar de este tema de la obligatoriedad de las tradiciones y van a volverse casi unos tiranos de las tradiciones. Y después, más que tiranos, diría yo que esclavos de ellas, ¿no? Porque no solamente va a ser una de las críticas que Jesús les hace con relación a que esclavizan a otros,
ellos mismos a veces no cumplen estas tradiciones y sí obligan a otros a cumplirlas. Eh, entonces sí realmente les cabe el título de rígidos e intransigentes en algunos momentos. Eh, Especialmente va a haber algo muy importante dentro de estas leyes y es el tema del Shabbat, el respeto por el sábado, que va a generar varias de las discusiones con el mismo Jesús y sus discípulos. Y el tema de la pureza legal va a ser clave también allí. Los fariseos también van a ser, digamos, unos de los artífices del tema de los impuestos, ¿no? Del pago de los impuestos a Roma, pero por otro lado la exigencia del pago de los impuestos al templo. Entonces aquí se empieza a gestar una doble tributación por parte de los judíos. Había que pagarle al templo, a toda la estructura religiosa, pero también había que pagarle a Roma. Y entonces los fariseos se preocupan por ambas cosas y esto genera una cierta como rabiecita, sí, se aumenta el distanciamiento para con, digamos, dijéramos, en contra de ellos. Ciertamente al fariseísmo podían pertenecer todas las clases sociales eh, y los fariseos pues eran hombres de familia, es decir, hombres que tenían su esposa, sus hijos, eh, y pues esto hizo que como este secta conservadora creciera rápidamente dentro del judaísmo eh, y se convirtieron prácticamente en un partido político dentro del judaísmo, ¿no? No tenían una idea de actuación política como tal, pero sí influían profundamente en los aspectos sociales y culturales del pueblo. Eh, Su posición religiosa, en cierta forma impuesta también por ellos, pues se destacaba y entonces había lugares en los cuales ellos mismos no podían ir por considerarlos que allí se ensuciaban, ¿no? Pero también algunas prohibiciones con relación a si se podía o no mirarlos, la manera como iban vestidos por la calle, la manera como se vestían después en el templo. En fin, este título de fariseo o fariseísmo aún hoy día está muy presente en nuestro lenguaje, ¿no? Eh, en cierta forma, empezaron a tener enemigos fuertes dentro del mismo judaísmo y es famosa su oposición a los asmoneos que criticaban un poco su actitud. eh, También en los escritos del mismo Herodes el Grande y algunos escritos romanos, son algunos de ellos criticados fuertemente, pero también hay algunos que son muy bien como tenidos en cuenta, tanto por los romanos cuanto por el mismo Herodes. ¿Qué características tenían estos fariseos? Ellos admiten la inmortalidad del alma. El alma es inmortal, pero también va a haber un juicio, el famoso juicio final. Y también son grandes defensores y creyentes de la resurrección. Entonces estamos trazando un poco como las líneas que nos conectan con la, con esta, como el nacimiento de la resurrección y muy particularmente los fariseos hablan de la resurrección para los justos. Y todo va a ser muy importante que tú cumplas con los preceptos para que tengas una vida inmortal, para que seas tenido dentro del grupo de los justos y de esta manera puedas resucitar. Para los fariseos también era importante la existencia de los ángeles, ¿cierto? Como mensajeros de Dios y la providencia de Dios entendida como que hay cosas que ocurren porque Dios así lo quiere. Está muy presente dentro del fariseísmo, ¿no? La libertad del hombre entonces está un poco supeditada al deseo de Dios, eh, pero digamos que la búsqueda de la coherencia de que Dios quiere para ellos está resuelta gracias a la ley.
Si estás cumpliendo la ley, estás cumpliendo lo que Dios quiere. Y punto. Digamos que no hay más búsquedas de la voluntad de Dios más allá de cumplimiento estricto de la ley. Bueno, desde luego que su influencia dentro del judaísmo es tremenda, es súper decisiva. La presencia de los fariseos va a ser fundamental dentro de la configuración de la religión judía como tal. No se puede negar que hay un espíritu religioso sincero en medio de ellos, muchos de ellos con unas prácticas de piedad absolutamente rescatables, también como muy tenidas en cuenta por las mismas comunidades judías de su tiempo, fariseos con grandes, grandes cualidades, con prácticas de piedad que las ejercían fuera del templo, esperanza mesiánica, claramente diciendo que habría de venir un Mesías, uno que habría de salvar al pueblo de la dominación romana, uno que habría de darles una libertad. Y no se puede negar que el fariseísmo en general ha logrado o logró modelar el judaísmo. Le dio un sello característico que le ha permitido sobrevivir aún hasta nuestros días, pese a las grandes dificultades, incluida la destrucción del templo en el año 70 y también otras grandes catástrofes que han tenido el judaísmo en general en la historia. Y bueno, pues muy especialmente tenemos que recordar en la Segunda Guerra Mundial esa iniciativa de Hitler de acabar con este pueblo, que indudablemente pues también ha sido semilla de fortaleza para estas comunidades judías. Eh, desde luego también tenemos que hablar de los saduceos, que es como el segundo partido dentro del judaísmo que ha sido muy fuerte. Eh, no son considerados ni cismáticos ni herejes, sino más bien como una especie de corriente dentro del judaísmo ortodoxo que lo que pretende es como vincular a como una mentalidad. Se vincula a la mentalidad de Sadoc, que era un sacerdote y que fue como el padre de esta estructura dentro del judaísmo llamado el sadoquita. El saduceísmo estaba integrado fundamentalmente por las grandes familias sacerdotales que eran nobles dentro de Israel como tal. Entonces los saduceos tienen esta característica de tener como esta sangre judía, por así decirlo. Su posición era supremamente conservadora, tanto en lo religioso como en lo político, y su actitud en general hacia las autoridades extranjeras eran más bien colaboracionistas, es decir, era la clase dominante a nivel económico dentro del pueblo judío y por lo tanto pues también ayudaron a que Roma en su momento se pudiera instalar adecuadamente. A veces se piensa que los saduceos eran un poco como vendidos a Roma, pero también se han encontrado textos y formas de demostrar que también fueron artífices como de la sobrevivencia del judaísmo. Gracias a los saduceos en gran medida fue que los romanos respetaron la religión judía como tal, no mataron a los judíos, les permitieron seguir teniendo sus prácticas y por tanto se ha rescatado un poco ya hoy en día, gracias a la antropología bíblica, el papel de los saduceos dentro del tema del Imperio Romano. Eh, fueron caracterizados por el tema de la conciliación, muy conciliadores, influían en el pueblo, pues lógicamente por su posición privilegiada a nivel económico, también a nivel de casta, pero también desde luego se les tilda de cerrados, de arrogantes, nadie podía ingresar al grupo de los saduceos. eh, y prácticamente desaparecieron en el año 70 con la destrucción del templo. A partir de allí ya no se vuelve a hablar más de los saduceos. Bueno, pues démosle gracias al Señor que nos permite seguir contemplando nuestras raíces, las proveniencias judías de todo lo que es nuestro cristianismo y preparándonos para la lectura de Hechos de los Apóstoles. Que el Señor los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.